Buenos días, mi nombre es Sidney Aniela Pérez del Cid y hoy les voy a presentar Honduras frente a la globalización en la década de los 80. Este mini documental o video sobre Honduras frente a la globalización en la década de los 80 se estarán discutiendo lo que son los hechos y acontecimientos más importantes de esta época de la historia de Honduras, con el propósito de llegar a una comprensión más profunda sobre la situación que vivió en el país en estos momentos. Nosotros debemos conocer este tema ya que es algo que nos afecta y que aún ahora sufrimos de las mismas consecuencias de las que se dieron antes. Es importante reconocer las medidas y técnicas implementadas durante estos tiempos para que de esta manera comprendamos lo que ha funcionado para nuestro país y los errores que no debemos de volver a cometer. Cuando llegó la década de los 80 a Honduras, el mundo estaba pasando por un mal momento. La economía no estaba en su mejor estado y estaba en un largo proceso de recuperación. Los países que decidían invertir en países latinos e importar sus productos a sus tierras habían decidido que no podían mantener esa relación y los países latinos no estaban recibiendo los ingresos que recibían antes. Aparte de los problemas financieros y con la economía mundial, Honduras estaba pasando por problemas políticos y sociales. Habían conflictos entre Estado y pueblo, entre militares y pueblo, entre otros. Habían multitudes que se iban a las calles a protestar por los conflictos que se estaban dando dentro del país. Tenemos lo que son los factores internos de la crisis económica y política, que en ellos se involucran a la Guerra de las 100 Horas, la fundación de las Fuerzas Populares Revolucionarias Lorenzo Zelaya, el Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Como tercer punto tenemos la crisis económica que se da por los desastres naturales que ocurrieron en esa época, las desigualdades sociales que ocurrían a lo largo de todo Centroamérica y las manifestaciones y revoluciones que ocurrieron dentro de Honduras. La caída de Mercomún contribuyó a los problemas económicos de Centroamérica. Tenemos también las medidas políticas impuestas y creadas por Estados Unidos y la represión por parte de los militares y del gobierno hacia los movimientos sociales revolucionarios que sucedían. Como factores externos de la crisis económica y política tenemos lo que son la Guerra Fría, el socialismo utilizado como solución para el subdesarrollo y la desigualdad que estaba sucediendo, y tenemos la intervención de Estados Unidos en la política hondureña. Tenemos lo que son los siguientes personajes que fueron presidentes de la República de Honduras, que gobernaron en la década de los 80 y dejaron su marca en el país, haciendo una gran diferencia. De 1978 a 1982 tenemos al presidente Policarpo Paz García, que fue quien promovió los gobiernos legalmente constituidos. De 1982 a 1986 tenemos al presidente Roberto Suazo Córdoba, fue quien facilitó la entrada del ejército estadounidense a Honduras. Y por último tenemos de 1986 a 1990 a José Simón Azcona. José Simón Azcona reparó y construyó muchas carreteras y se propuso mejorar la educación del país. Aquí les vengo a explicar las consecuencias de la crisis política y económica en Honduras. Como primer punto tenemos que la economía deja de prosperar y con esto el desarrollo del país se detiene también. La deuda externa del país también incrementó. Honduras sufrió las consecuencias económicas de esa época aún ahora. Honduras dependía mucho de los recursos naturales del país, los cuales eran pocos.
El gobierno debió adaptarse y creó una base económica que ayudara al país con la poca inversión extranjera que estaba entrando al país. Después tenemos lo que es la consecuencia en políticas, que durante esta década hubieron una gran cantidad de muertos y desaparecidos. También hubieron acciones por parte del gobierno que incitaron las revueltas y movimientos sociales dentro del país. A pesar de haber tenido menos interferencia militar dentro de la política, seguíamos en un periodo de inestabilidad dentro del país. El proceso de globalización se puede definir como un proceso de ámbito político, económico, tecnológico, social y cultural a nivel mundial. Consiste en la comunicación e interdependencia entre los países del mundo para que de esta manera se puedan unir los mercados por medio de transformaciones y medidas sociales y políticas. Honduras llegó a tener una necesidad de implementar medidas de globalización después de muchos eventos que afectaron la estabilidad política y económica, que eran las consecuencias que brevemente les estaba dando. El estado económico decadente, la desigualdad y pobreza y la constante intervención extranjera fueron los resultados de la democratización y lo que nos llevó a iniciar el proceso de globalización. Diversas organizaciones estadounidenses se involucraron en el programa de desarrollo dentro de Honduras. Estas organizaciones fueron las que implementaron e impulsaron las medidas durante estos años. Tenemos tres organizaciones, que en primer lugar tenemos la que es la Agencia Internacional de Desarrollo, en segundo lugar tenemos el Fondo Monetario Internacional y en tercer punto tenemos el Banco Mundial. Estas organizaciones buscaban impulsar el modelo neoliberal y las estrategias asociadas con este. Estaban basadas en el Programa de Ajuste Estructural PAE, en Latinoamérica y en la globalización. El programa de ajuste estructural en Honduras tenía los siguientes propósitos. El primero era liberar el mercado al eliminar cualquier tipo de control sobre los precios. El segundo era privatizar las empresas gubernamentales. En tercero, reducir el aparato estatal. Y el último era la legislación favorable a las inversiones extranjeras. Las medidas implementadas en este programa incluían recortes en presupuestos, privatización de empresas, liberación del mercado internacional, entre otras. Durante la implementación de ese programa, miles de trabajadores perdieron su trabajo, decayó la salud, el bienestar y calidad de vida de las personas. Como consecuencia de ese programa, implementando en distintos países centroamericanos, se vio tensión y descontento por parte del pueblo, pero gracias a este programa también se incrementaron ciertos costos, lo cual elevó la deuda externa de Honduras. A pesar de las consecuencias, también hubieron ciertos beneficios que se dieron por la implementación del PAE. Las exportaciones de Honduras lograron expandirse a otros productos que traían mayor beneficio y ganancia al país. Aparte de incrementar la cantidad de exportaciones, se comenzaron a dar más trabajos por la alta demanda y del producto exportador. Al realizar esta asignación logramos aprender acerca de las personas a cargo de nuestro país durante la década de los 80 y cómo sus mandatos influyeron en el futuro de Honduras. También aprendimos sobre las diferentes causas de la crisis política y económica que causaban tanta inestabilidad durante estos tiempos. Es importante reconocer todo lo que se hizo en el país con el propósito de mejorar e impulsar la economía y si esto funcionó o falló. Conocer sobre la historia del país es una parte importante para saber cómo mejorar para el futuro, intentando enmendar errores y técnicas pasadas que perjudicaron el desarrollo y futuro de Honduras. Muchísimas gracias, tengan un buen día.